Buenos días. Buen día, profesor. ¿Recibieron Profe. todos la información de hidrología subterránea? Sí, señor. Sí. Ya la interiorizaron, ya la miraron, qué le toca a cada uno. Empezaron a leer los 4 primeros capítulos. Sí, señor. Bueno, entonces habíamos quedado que las exposiciones empezarán el próximo martes, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, esta segunda parte voy a evaluar el trabajo en grupo y el trabajo individual. El trabajo individual lo voy a evaluar con las presentaciones que cada uno haga, y el trabajo en grupo me enviarán la presentación de todo el grupo, ¿sí? Ya sea el archivo en PowerPoint o lo que desarrollen para presentación, o en PDF, como lo hagan, y ese lo voy a evaluar. Esa va a ser la evaluación de este último corte. Y finalmente, para terminar el curso, se va a hacer un ejercicio de aplicación de toda la teoría de hidráulica de pozos, de hidrología subterránea, para evaluar o planificar, calcular cómo harían ustedes una construcción que se vaya a hacer en un terreno cuyo nivel freático está por lo menos a 50 centímetros de la superficie, y donde ustedes van a hacer una obra de ingeniería, ya sea fundir una zapata, hacer un subterráneo, cualquier cosa por debajo del nivel freático, donde ustedes deben mantener la excavación seca durante la construcción. ¿Cómo la van a mantener seca? Aplicando los conceptos de hidráulica de pozos, haciendo 1, 2, 3, 4 pozos, 5 pozos, y ustedes van a plantear, cada uno va a plantear la solución de su problema. Cada grupo plantea la solución de cómo resolvería el problema. En este caso, bueno, las presentaciones van a ser en grupo, pero el trabajo sí va a ser individual. Cada alumno resuelve un problema hipotético, ¿sí? Y dice, yo voy a resolver mi problema de construcción, de cómo manejar el nivel freático haciendo esto, esto y esto, y lo demuestra con cálculos de acuerdo con la teoría de pozos. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a dar inicio, si no hay preguntas, a la asistencia en el día de hoy. Empezamos por Jan Algarín. Aló. Aquí estamos, profesor. Jan. Adrián Álvarez. Presente. Andrea Álvarez. Carlos Arrieta Sainz. Presente. Carlos Arrieta Vallejo. Presente, profesor. Carlos Carval. Presente, profesor. Kevin Cárdenas. Presente. Luis Enrique de la Espriella. Presente. Brian de la Rosa. Alejandra de la Torre. Presente. Wilson de Ávila. Presente. Gustavo Echeverri. Presente. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Miguel García. Profesor, Presente. profesor, Señor. la compañera Sara Garcés tiene problemas de conectividad hoy. Okay. Andrea Giraldo. Presente. Abimael Hernández. Abimael.
María Herrera, Presente. Nicolás Julio, Nicolás Marimón, Eduardo Martínez, Jorge Martínez, Presente. Jan Medina, Presente. María Narváez, Presente, profesor. Laura Narváez, Presente. Daniela Navarro, Daniela Negrete, Presente. Juan Orozco, Aiken Ortega, Presente, profesor. Hamer Pérez, Presente, profe. Lenis Pimienta, Luis Ponce, Presente. Alfonso Puerta, José Quirós, Presente. Juan Ruiz, Presente. Javier Rumier, Presente. Santiago Santa, Presente. Edilberto Torregrosa, Presente. Jesús Torres, Presente. María Valdelamar, Oscar Vázquez, Presente. José Vergara, Presente, profesor. André Álvarez, Yana Algarín, Brian de la Rosa, Abimael Hernández, Nicolás Julio, Nicolás Marimón, Eduardo Presente, Nicolás Julio, profe. ¿Quién? Nicolás Julio. Nicolás Julio, Nicolás Marimón, Eduardo Martínez, Daniela Navarro, Juan Orozco, Lenis Pimienta, Alfonso Puerta, María Valdelamar. Bueno, damos por cerrada la asistencia en el día de hoy. Bueno, entonces quedamos la clase pasada ya seleccionados los grupos. Entonces la próxima clase iniciamos las presentaciones de cada uno de los grupos de lo que es el tema de hidrología subterránea, específicamente la hidráulica de pozos. Voy a presentarles hoy un proyecto que hicimos hace bastantes años, señor. Profe, disculpe, antes de que inicie con la clase, es que ahí en los documentos que usted envió, Sí, en el primer documento, pues aparecen cada uno que le toca, por decir algo. Mi grupo, que es el 9.7, pues en el primero hay uno, pero en el último archivo también hay otro 9.7. ¿Hay que exponer esos dos o solamente el que aparece en la primera parte? Pero ¿hasta 2 veces o es que están los capítulos repetidos? No, son dos capítulos diferentes. El primero es diferente al segundo, porque el segundo dice determinación de porosidad en un ensayo de bombeo. Ah, y el otro. El otro ya le digo cómo dice, profesor. Deme un segundo. Que no tengo aquí el archivo. Me toca revisarlo, Carlos. Oye, para Profesor, ver es si que es el mismo unos son capítulos y los otros son apéndices. Ok. Realmente el capítulo, sí, que yo Ok. quiero. Entonces tiene que ser primero nada más. Listo, profesor, era solo eso. Gracias. Bueno. Bien, entonces en el día de hoy les quiero mostrar unos temas relacionados, un tema relacionado que con lo que estamos viendo, que hace una integralidad del tema de hidrología. Tiene que ver con el Plan Maestro de Drenajes Pluviales de Cartagena, desarrollado hace bastantes años, en el 2019, y para que ustedes tengan una idea de todos los componentes que se tienen que tener en cuenta
y hoy en día pues tendremos que tener muchos más porque cada día, este es un proyecto del 2019, pero cada vez más van apareciendo más componentes que se suman a la integralidad de un proyecto y también determinar los niveles de un proyecto. O sea, los proyectos tienen varios niveles. El nivel inicial, cuando uno va a hacer un proyecto, prácticamente se tiene una necesidad y esa necesidad te obliga a que tú tomes alternativas para hacer un proyecto. Entonces, lo primero que uno haría es tener como opciones, cuáles serían las opciones que yo usaría para resolver un problema. Pues, yo uso mucho un tema muy simple. Por ejemplo, que les pongo un ejemplo, es que si nosotros decidimos ir a la universidad y no tenemos transporte, ese es nuestro primer problema. Entonces nosotros empezamos a analizar, bueno, ¿cómo resuelvo yo el problema de ir a la universidad? Entonces tendría una primera exploración, ¿sí? Un proyecto a nivel muy preliminar, donde evalúo todas las opciones. Digo, si me voy caminando, ¿qué me implica eso? Ventajas positivas y negativas, tiempos. Si me voy en una moto, ventajas, riesgos. Si me voy en un vehículo, si me voy en una camioneta, si me voy en el transporte público, si me voy en el bus, etcétera, y evalúo todas las opciones. Cuando ya dependiendo de mi capacidad y de las alternativas de solución que yo tenga, entonces evalúo la parte técnica y la parte económica. La parte también ya habría que meterle todo el tema integral, o sea, el tema ambiental, el tema social, etcétera. Y ahí yo solamente tengo un proyecto a nivel de idea conceptual, cuáles serían las soluciones. Cuando ya yo quiero resolver el problema, me ahondo más, entonces digo, voy a hacer por ejemplo, una prefactibilidad y empiezo a hacer como unas evaluaciones de ventajas, desventajas, costos, riesgos, y basado en eso yo tomo una decisión. Entonces, de que descarto ciertas alternativas y me quedo con un grupo de alternativas. Entonces paso a una etapa de factibilidad. La primera puede ser una prefactibilidad. En la factibilidad yo empiezo con un nivel igual de detalle. Yo no puedo tener unas alternativas más acabadas que otras. Todas las tengo que tener en el mismo nivel de detalle para poder tomar una decisión. Y en este caso, las decisiones son del orden de 1 o 2 o 3 ventajas de una sobre la otra, alternativa. Entonces, en ese caso, yo llevo y tengo, digamos, un proyecto en etapa de factibilidad. Cuando ya, entonces yo ahí llego con un nivel de detalle, yo hago ciertos prediseños, ciertas evaluaciones y saco cantidades, costos, ventajas, desventajas y hago unas evaluaciones me buscaré algún indicador para seleccionar cuáles son las mejores. Generalmente se hace una valoración con un indicador. Uno de los indicadores es la relación beneficio-costo. Entonces uno dice, bueno, este tiene una relación beneficio-costo 1, este 2, este 3. Y así uno se queda con las alternativas más las que pueden resolvernos el problema. Cuando ya en esa etapa de factibilidad, nosotros sacamos una o dos y decimos, bueno, estas son las etapas, esta es la alternativa más factible. Ahora sí, vamos a pasar a diseño definitivo, que es el diseño que le llaman hoy fase 3. Pueden haber 3 o 4 etapas antes de uno llegar al diseño definitivo. Muchas veces en los proyectos de ciudad, en los proyectos de país, no se exploran todas estas alternativas y empezamos a pasar del problema a la solución directamente. Cuando pasamos del problema a la solución directamente, es posible que la solución que sin haber analizado otras soluciones seleccionamos no sea la correcta y entonces empezamos a tener problemas porque nos equivocamos en la solución. Cuando hacemos este análisis que vamos profundizando
en el nivel de detalle de las soluciones, vamos siendo más asertivos en encontrar las soluciones a los problemas. Entonces, en el tema de la planificación tiene que hacerse en diferentes etapas. No sé si ustedes en algún momento vieron que en Cartagena es muy común encontrar muchas obras inconclusas. Precisamente en su gran mayoría, para mi concepto, no se han cumplido con todas las etapas de un proyecto y el proyecto al finalmente se hacen unas inversiones y esa no era la solución más acorde con el problema. En algún momento en Cartagena se hicieron, antes de Transcaribe, hubo un funcionario que fue a un país latinoamericano y que encontró que en ese país habían unos paraderos, unas estructuras de paraderos para un sistema de transporte público, y cuando vino a Cartagena hicieron los paraderos, pero no había ni las vías, ni habían los buses, para que dejaran a la gente, así como existe hoy en Transcaribe, que tienen una plataforma donde el pasajero se baja y se monta. En esa época se hicieron varios paraderos, pero sin tener ni los buses ni el sistema, y eso fue un problema, y luego tuvieron que demoler todos los parqueaderos. Entonces, es un tema para que ustedes en su vida también lo hagan. Siempre exploren los proyectos de su vida en diferentes etapas. Siguiendo, por ejemplo, con el tema del transporte de ir a la universidad, yo pudiera decir, después que selecciono, hago mi análisis, paso a otra etapa y digo, bueno, pero es que para yo ir a la universidad no puedo ir en una tractomula, porque estoy poniendo ejemplos exagerados, porque no hay vías, no tengo donde parquear, me cuesta mucho, la voy a tener un lucro cesante, entonces esa alternativa me costaría esto. Entonces esa la descarto. Me podría ir caminando. Ok, caminando me cuesta esto, me sudo, llego cansado, me gasto menos, pero tengo estos inconvenientes. Entonces esta alternativa la descarto. Tengo una moto. La moto llego rápido, gasto poco combustible. Si llueve me mojo. Tengo un riesgo alto en salud de tener un accidente, entonces la descarto. Estoy haciendo un ejemplo. Después digo, tengo una camioneta, la camioneta es cómoda, es vistosa, etcétera, pero vale más, el impuesto vale más, entonces no, la camioneta no, tampoco. Al final digo, no, yo voy a invertir los recursos que tengo, y ahí hice mi valoración de cuánto me gasto en el año, lo voy a invertir en un vehículo, y seleccioné que lo que iba a comprar era un vehículo de determinada potencia, ¿sí? Ya fíjense, ya seleccioné, y no todos los demás están, entonces paso a la otra etapa, que es ya una etapa definitiva, y digo, bueno, ahora sí voy a comprar el vehículo. Ya estoy en la fase de diseño. Cuando llego a la fase de diseño y ya tengo todo lo demás descartado, y digo, lo que voy a hacer para resolver este problema es esto. Y ya cuando decido que voy a comprar el vehículo, entonces ya me busco, ya tengo el recurso, ya yo sé en qué orden varían esos vehículos. Y entonces me voy a más profundo, voy a buscar otras ventajas, cuál es el que consume menos combustible, cuál es el más seguro, cuál es el que cuesta más o menos, etcétera, cuál es el que mejor confort tiene, cuál me da mejor financiación, etcétera, etcétera, y ahí tomo la decisión de lo que voy a hacer. Es un ejemplo cuando tenemos cualquier proyecto. Los proyectos tenemos que irlos profundizando en el nivel de selección. Esa es la planeación. Cuando no se hacen estas planeaciones, uno está más expuesto a fracasar en la toma de decisiones. Entonces, en el 2009, 2007, se inició el proyecto del Plan Maestro de Drenaje con ventajas y desventajas, pero hasta el momento no han habido mayores avances significativos en el proyecto del Plan Maestro de Drenaje, y se han hecho obras puntuales en las cuales en algunas
En muchas he participado yo, en otras no. Y se han avanzado en algunos elementos de algunos cuellos de botellas que tiene la ciudad, pero no ha habido un avance significativo en la aplicación del Plan Maestro de Drenaje. Yo lo traigo aquí como un ejemplo de un proyecto en el cual se hace una integralidad de todo el tema de hidrológico. Entonces, ¿alguna pregunta? Hasta el momento no, profesor. Y también porque muchas veces nosotros opinamos y hablamos y la gente habla y todo el mundo especula, pero no se conoce la realidad de lo que se tiene, se subvalora. Este proyecto tiene toda una memoria técnica, ¿sí? Tiene toda una memoria técnica donde están resumidos los principales conceptos y las principales componentes del proyecto, que fue entregado en su momento al Departamento de Valorización del Distrito. Fue contratado por la Alcaldía de Cartagena y fue realizado por el Consorcio Consultores Cartageneros. En ese momento se entregó en el 2008. El objetivo del Plan Maestro de Drenajes Pluviales era buscar alternativas a la problemática de los drenajes pluviales en la ciudad de Cartagena y disponer de un instrumento de gestión para el manejo y desarrollo futuro de estos drenajes. Tenía dos fases. Una fase de diagnóstico que consiste en establecer la magnitud. ¿Están viendo bien en la presentación? Sí, señor. Sí, profesor, aunque digamos que el contraste de colores No es el mejor. no es el mejor. Bueno, vamos a ver. Solo cambia el color de las letras, profesor. Le voy a cambiar el fondo más bien. ¿Será? Ok, profesor. Creo que es más rápido, ¿no es mejor, más rápido cambiar el fondo? Sí, señor. Ya se me olvidó dónde es que se le cambia. Ahora sí. ¿Cierto? Mejor. Sí, señor. Ok, entonces ya les había mostrado aquí que tiene dos etapas. La etapa de diagnóstico y la etapa de factibilidad. Entonces, en la etapa de diagnóstico se busca establecer la magnitud, las implicaciones del problema, cuál es el problema real y ofrecer pautas para lograr una solución técnica adecuada y establecer un plan de acción inmediato para rehabilitar lo que existía en el momento. Fases de factibilidad, que es la viabilidad económica, financiera, institucional y ambiental de las alternativas planteadas para implementar un adecuado sistema de drenaje pluvial proyectado por el POT en su horizonte de diseño. La fase de diagnóstico pues contempla varias etapas. Entre ellas tenemos una primera actividad que es la que tiene todo proyecto que hagamos. Tenemos que recoger la información secundaria que exista. También tenemos que hacer una toma de información primaria. La cartografía es supremamente importante
y sobre todo en hidrología. Ustedes saben que la cartografía es súper importante. Los aspectos hidrometeorológicos también, el manejo de las cuencas, cómo se deben manejar las cuencas. Hoy en día hay un tema que se llama los PONCAS, que en ese momento no era un tema fuerte en el país. Ya el manejo de cuencas es un tema que se ha fortalecido y que es supremamente importante, y los planes de ordenamiento de cuencas son la primera instancia de ordenamiento territorial. Es la unidad de mayor jerarquía, la cuenca, en el planeamiento del territorio. Ahí tenemos el tema hidráulico, el tema de geotecnia, los aspectos socioeconómicos. Es importante saber qué tanto beneficio, qué tanto costo le causa a una sociedad determinado proyecto. Había también un tema de códigos de manejo y conclusiones, recomendaciones. En la fase de factibilidad se entregan alternativas, selección de alternativas factibles, estudios básicos, se detecta si hay que hacer algunos estudios complementarios, y se prediseñan las obras, se prediseñan para poder sacar un costo y presupuesto, y con ese costo y presupuesto es que uno evalúa el beneficio y establece unas relaciones beneficio-costo y propone entonces al final cuáles son las acciones que se deben hacer a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Se tiene un grupo, generalmente se tienen unos grupos multidisciplinarios integrados por distintos componentes hidrológicos, topográficos, geológicos. Los proyectos de ingeniería son unos proyectos multidisciplinares donde participan bastantes personas. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. En estos proyectos también participan, digamos, los entidades municipales, por ejemplo. ¿Cuál sería la labor de, por ejemplo, un alcalde de un municipio? Ok, el alcalde, usted sabe que los alcaldes son los direccionadores de las políticas públicas, ¿sí? Ellos son los que plantean qué desean hacer. Si un alcalde no desea contratar un proyecto, no lo contrata, pero ellos lo deben tener programados dentro de sus planes de desarrollo, ¿sí? Cuando ellos plantean sus planes de gobierno, plantean qué deben hacer, qué van a hacer, y ellos tratan de cumplir con ese propósito, pero también debe haber una planeación a largo plazo, ¿verdad? Donde se establecen las pautas que se deben seguir, el Plan Nacional, ¿sí?, de Desarrollo. Todo eso debe uno tenerlo, o sea, todos los instrumentos de planeación que existen en el país, debe uno mirarlos, ¿sí?, para poder plantear un proyecto. Y los alcaldes deben apuntarle a esas metas nacionales y luego también a las metas regionales y locales. No sé si le contesté. Sí, profesor, gracias. Bueno, bien, vamos entonces ya con el tema del proyecto como tal, cuáles eran los límites del proyecto. En este momento, pues uno también tiene que establecer un límite de dónde va a ser las obras que va a ejecutar. Este es un proyecto de planificación, de planeación, donde se deben establecer lineamientos para el manejo de los drenajes pluviales en la ciudad. Específicamente este proyecto se contemplaba ejecutar en el perímetro urbano del distrito de Cartagena, incluyendo la zona industrial. En este momento, pues el área total tenía un valor de 77.13 hectáreas. Entonces vemos aquí que hay unas zonas, en ese momento este plano es de hace del 2008 por allá. Entonces miren que ha transcurrido un tiempo grande, sin embargo aún el POT no se ha actualizado. El POT creo que es del 2001 y todavía no se actualiza.
vamos en un retroceso urbano de planeación muy grande. Entonces, en ese momento, pues aquí tenemos los suelos de expansión urbana. Trabajamos sobre el perímetro urbano. El distrito tiene unas zonas urbanas y unas zonas rurales. Pero este trabajo solamente contemplaba aspectos del perímetro urbano y algunos aspectos de las zonas de expansión urbana. Porque el distrito también tiene terrenos en la zona norte, ¿sí? Por donde tiene Barcelona de India, lo que es Manzanillo del Mar, tanto esos son territorios del distrito de Cartagena, Arroyo de Piedra, Pontezuela, Bayunca. ¿Alguna pregunta? Son corregimientos. El estado en ese momento, que creo que no ha cambiado mucho, no sé si en algunos sectores ha cambiado, pero generalmente casi que esto es como si el tiempo se hubiera detenido, porque los problemas se han resuelto en algunos sectores, pero no son significativos, no alcanzan quizás el 10% o 20% de las soluciones que en este tiempo se han hecho, a pesar de que se han hecho algunas alternativas direccionadas dentro de lo que se planteó en el plan maestro de drenaje. Entonces tenemos aquí aspectos de Boca Grande, Castillo Grande, del barrio Castillo Grande, el Laguito, barrio El Laguito, que pasa durante un evento de lluvia, la avenida Santander. Este es el barrio El Cabrero. En el Cabrero sí se hicieron algunas obras que mejoraron el barrio, sobre todo la vía que va pegada a la laguna del Cabrero. Esa vía se mejoró, el sistema de drenaje se hizo nueva y se aprovechó para que algunos de estos escenarios que hoy se presentan ya no se presentan o se presentan en menor dimensión. Por lo menos estas casas que se inundaban ya no se inundan. Sin embargo, esta parte del Cabrero, por aquí hay ya unos edificios construidos en Marbella, donde casi cuando el nivel de los caños y lagos sube, esto se nivela casi con el nivel de la vía, lo cual hace que los drenajes sean bien complicados. El barrio Crespo, también hay las zonas del aeropuerto, sigue aún sin resolver. Si no estoy mal, esta es la zona de entrada al aeropuerto. Aquí tenemos el aeropuerto de Cartagena. ¿Preguntas? Sí, profesor, en el barrio del Campestre. Ahorita, vámonos para allá. El centro de Cartagena. El centro, no sé si a ustedes les ha tocado el centro. Esto que está acá arriba a la derecha es lo que se llama Puerto Duro. Esa parte ya mejoró. Aquí se hizo la India Catalina, si no estoy mal. ¿Sí? Miren, ya aquí se había construido algo de Transcaribe, ¿cierto? O se había, si ya este es el callejón de los mártires. Y hay una evidencia muy grande del comportamiento social, ¿verdad? ¿Cuál es? Las basuras. La basura, profesor. La basura es uno de los grandes problemas que tenemos hoy dentro del comportamiento social. Tenemos aquí el Parque Centenario, ¿sí? Esto es lo que era Puerto Duro. Esto hubo una obra de mejoramiento de este espacio, no sé si ustedes lo conocieron, donde está hoy la India Catalina. Esto era así, como lo ven aquí.
esta parte, la Puerto Duro. Hoy está la India Catalina con una mejora sustancial, por lo menos visual, arquitectónica. El sector de Chambacú también ha cambiado, aunque he visto que en los últimos años no se le ha hecho mantenimiento a las estructuras y nuevamente se presentan encharcamientos. El centro, que yo creo que ahora está peor, el barrio Getsemaní, porque se hizo la calle del Arsenal, se levantó, se pavimentó y se hizo más alta, pero entonces ahora, como está más alta y no se resolvió el problema de drenaje, ahora las inundaciones son de mucha mayor magnitud. Este sector se hizo aquí, se levantó desde donde termina la calle larga hasta la calle del Arsenal. Todo esto se pavimentó y se levantó como 30 centímetros, entonces ahora el encharcamiento es mucho mayor. ¿Alguna pregunta? Manga, pie de la popa. En el pie de la popa también ha habido algunas mejoras sustanciales, dado que se hizo el canal Pinzón, pero hay unas estructuras de drenaje aún todavía en estas esquinas que se tapan y no se les hace mantenimiento y se produce estos represamientos. Barrio Pie de la Popa. Sí, conocen los sitios, los identifican. Aquí quedaba el colegio creo que es cooperativo, pero aquí está el semáforo que ingresa al Caribe Plaza, que está más acá, ¿sí? Y esta es, por aquí hay una estación de bombeo. Aquí está la estación de bombeo, aquí está un conjunto residencial. Este canal se mejoró y ya toda esta zona ha mejorado. De todas formas, por aquí hay un canal que es el canal Pinzón, que es cuando cruza, y se mejoró, pero aquí hay unas rejillas que generalmente no se le hace mantenimiento, y cuando no se le hace mantenimiento sucede lo que estamos viendo en las gráficas. El barrio El Pozón, Villa Rosita fue un barrio de interés social que se construyó, y desde que se construyó se inundó y el agua pasaba por encima de la vía de la Cordialidad. Entonces imagínense el fracaso de una urbanización que se entrega de interés social y en sus primeros años se inunda casi las casas hasta un nivel bien alto, más de 1 metro, 1,5 metros. Entonces aquí se han hecho algunas obras. El barrio ha mejorado en cuanto al riesgo de inundación, sin embargo es un barrio que a raíz de todas esas inundaciones quedó deprimido, la gente lo abandonó en su momento, la mayoría de la gente tenían un crédito con Corpavi, creo que se llamaba la corporación de ese momento, y fue un problema social bien grande, donde las personas terminaron en su gran mayoría abandonando las viviendas. ¿Alguna pregunta? Bueno, el Pozón, tema social del Pozón. Urbanizaciones modernas como La Plazuela, en su momento, el Pie de la Popa en el año 94, esto ya mejoró, se hizo el canal Pinzón y ya estas inundaciones de aquí del Pie de la Popa han bajado, ya no se represa la vía a nivel de andén, pero hasta ahora el drenaje ha funcionado muy bien. Esta zona del Pozón se hizo un canal también muy grande, alternativo, y ha mejorado. La Plazuela también se amplió el canal que va en la parte de atrás y ha habido unas mejoras sustantivas. Preguntas. Esto es el centro. Bueno. Sí, profesor.
Estaba preguntándole por respecto al barrio El Campestre por el tema de que ahí también se presenta un caño donde cada vez que llueve fuerte, como por ejemplo ayer, Se desbordó. sí, se forma Sí, una roca. ahí en el campestre hay un tema de por donde está la cancha y está el Ese es como el del semáforo. Socorro. A ver, estamos hablando del campestre ahorita, ¿cierto? Vamos a hablar primero del campestre y después hablamos de... ¿Cuál fue el que me preguntó usted? El campestre. Sí, El Campestre. Ok. Entonces, en el campestre hay un sitio que es una depresión como una batea, le llaman, ¿sí? Junto donde está la cancha, donde está el semáforo. Esa parte allí es muy baja y el canal está casi a nivel o sea, la vía está casi a nivel del fondo del canal, un poquito más alto, no creo que tenga 30 centímetros. Ahí se desborda, ¿sí? Y se genera una inundación casi de más de 1,5 metros, donde algunos vehículos quedan atrapados y ahí se ha ido personas dentro del canal de vehículos. También hay un tema de erosión que se ha llevado, hay una curva donde el canal ha erosionado, se partió de la protección la protección del talud. Eso era un canal en concreto, con el tiempo ya se fue partiendo y fue quedando desnudo. Entonces, la velocidad que las aguas traen en las ciudades es una velocidad mayor de 2 metros por segundo, a veces hasta 3, y los suelos no tienen la capacidad de aguantar la erosión que produce el agua. Entonces, en esa zona hay una curva que se erosionó y a la cual le han hecho unas medidas de mitigación poniéndole unos sacos llenos de tierra. Pero ahí hay un proyecto que también está en este momento para ejecución para resolver el problema de ese tramo, que debería haberse hecho completo. Sin embargo, los recursos que el distrito ha conseguido hasta el momento, de acuerdo con la información que tengo, es la solución de un tramo muy corto, pero se ha enfocado más que todo a resolver el problema de erosión. Pero hay un problema de inundación también. ¿Les resuelvo con esto o queda duda? De hecho, hay una parte donde prácticamente el caño se conecta con la vía. Uh-huh. Esa es la parte baja antes de llegar al semáforo. Entonces ahí hay propuesto profundizar el canal, ampliarlo a 10 metros y profundizarlo. Y también se ha propuesto subir la vía. Ahí podemos subir la vía, hacer un box y resolvemos el problema. ¿Está claro? Listo, profesor. Bueno, el otro problema lo podemos mirar con más detenimiento. ¿Cuál es el otro? El de... No, profe, que ese es similar al que estaba en el Socorro, el que quedaba bajando por la parte de atrás del cementerio, que han ido arreglando poco a poco. El del Emiliano Alcalá. Y ya no es como antes. ¿Cuál es el que usted dice? Profe, de la parte de atrás del cementerio, que uno va bajando como si fuera para San Fernando, al semáforo ese que está ahí, o donde están todas las torres esas de San Fernando 1 o 2. Ya. Sabe que ahí habían dos problemas. Uno era el hundimiento que siempre se generaba en la carretera antes de llegar al semáforo. Y el otro era que a mitad del camino en la cuenca había como un volcán, hay Está un estrangulamiento. Sí, hay un caño. Y ese, cuando se desbordaba, hay muchos carros particulares y taxis, se los llevaba a la corriente y los tiraban en el caño. Que ya esa parte la han ido arreglando poco a poco. O sea, ya se inunda, pero no como antes, ya no se generan las corrientes. Sí, es que la Cartagena es una ciudad que no tiene sistemas de drenaje. O sea, los sistemas de drenaje, por eso lo vamos a mirar. Vamos a continuar y luego ya ustedes, para que no me quede el proyecto, la información que les voy a dar, ya para que se formen ustedes una idea general y luego podemos entonces discutir algunos temas ya puntuales
que tengo yo bastante información sobre cada uno de los problemas. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, entonces fíjese, en todos estos proyectos uno tiene que tener cartografía, topografía, estudios, geología, suelos, geotecnia, ¿sí? Dentro de la fase de diagnóstico se hizo un inventario de todas las estructuras hidráulicas que existían en la ciudad, levantamiento topográfico de los principales canales, encuestas, ¿sí? Para valoración socioeconómica frente a los eventos de lluvia. O sea, las personas se encuestaron y se determinó qué pérdida se le produce o qué inconveniente se le presenta a las personas cada vez que llueve para poder tener una valoración de los problemas. Se hizo un inventario de todas las estructuras hidráulicas de la ciudad. Todas estas amarillas son los inbornales, cunetas, etcétera. Se hizo un programa donde cada estructura tenía una ficha técnica, ¿sí? Miren cómo tenemos la basura en los canales, uno de los graves problemas de la ciudad. El levantamiento topográfico de todos los canales de la ciudad con todas las estructuras existentes, los canales principales, las secciones principales de los canales, un ejemplo, y se hizo una cartografía base de drenaje a escala 1-2000 con curvas de nivel cada 2 metros. En la parte rural sí es más complejo y la escala que se utilizó, que teníamos disponible, era 1.25.000. En la ciudad se tiene una escala con curva de nivel cada 2 y escala horizontal 2000. Se hicieron algunas restituciones con nuevas aerofotografías. También se utilizaron ortofotos. Las ortofotos son fotografías aéreas a las cuales se le hace un trabajo de hacerlas que la imagen sea totalmente como un plano topográfico, ¿sí? Que sean ortogonales con el plano, que no tengan sombras. Y se estableció una base de datos en sistema de información geográfico. Aquí tenemos algunos ejemplos de la restitución geográfica que se hizo y las unidades de gobierno, las fotografías aéreas también que se utilizan para este tipo de trabajo. Aquí en este momento pues tenemos una imagen, una cartografía, ¿sí? Ortofotos de la época montada con toda la información de la ciudad. En esta fase de diagnóstico también teníamos que tener una caracterización geológica, geomorfológica, con unos mapas de riesgo en su momento, y se caracterizan las zonas geomorfológicamente. Tenemos aquí, por ejemplo, estas son zonas de espigas, zonas de playa, la verde son piedemontes, el amarillo planicies aluviales, como también se tuvo un tema de caracterización de los suelos, tipos de suelos que se encuentran en la ciudad y con algunas características de ángulos de fricción interna, ¿sí? Finalmente, se establecen unos planos de riesgo. En este momento, ya hoy en día hay un concepto de riesgo mucho más aterrizado, mucho más definido, hay mucha más experiencia en riesgo que la que se planteó en este momento conceptualmente durante este trabajo. O sea que ya hoy existen planos de riesgo en la ciudad mejores, más acabados. Bien, entonces dentro de la fase de diagnóstico se hacen análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, análisis de la distribución espaciotemporal de las precipitaciones, se definen las distintas vertientes, las distintas cuencas y subcuencas, las zonas de drenaje, los usos de la tierra. El uso de la tierra es bien importante para determinar las
los coeficientes que se deben utilizar para establecer los distintos modelos hidrológicos que vayamos a aplicar. Tenemos, en ese momento se hicieron isoyetas, ¿sí? Que son, ya ustedes saben que las isoyetas son planos que representan igual precipitación. En este caso tenemos un ejemplo de la isoyeta del mes de enero para el aeropuerto Rafael Núñez, la isoyeta del mes de septiembre. Y esta es la isoyeta anual, o sea, sería la isoyeta correspondiente a la precipitación total de la zona. Para hacer las isoyetas necesitamos varias estaciones. Aquí se utilizaron varias estaciones para poder hacer. Aquí tenemos la estación de Cañaveral, la estación de Santa Ana, por acá tenemos la estación del aeropuerto y habrán otras estaciones que se utilizaron. Aquí está la de Rocha, la de Sincerín, la de Arjona. Son las estaciones que se utilizaron. Por acá debe haber otra, la de Bayunca, que se utilizaron para determinar las isoyetas de precipitación anual. Pregunta. ¿No hay pregunta? Bueno. No, señor, por el momento. Fíjense de dónde viene el agua a Cartagena. ¿De dónde viene el agua a Cartagena? Esta es la Ciénaga de la Virgen. Y esta es la cuenca de la Ciénaga de la Virgen. De toda esta cuenca que está aquí, aquí tenemos todos los drenajes pequeñitos. De todo esto es la zona suroriental, ¿sí? Los alrededores de la popa, por el aeropuerto. Y ya hay unos canales ya que son los más grandes, que es que es el canal Tabú, que es el que pasa por el estadio de fútbol. Que es el canal Ricaute, que es el que pasa por Paseo La Castellana, el Éxito. Viene del Socorro, ¿sí? Tenemos este otro que es el más grande, que es el Matute, que viene de Turbaco, cruza por Ternera, por la Universidad San Buenaventura, llega allá a Villa Rosita, ¿sí? Los otros, que son mucho más grandes, llegan a la Ciénaga de la Virgen, en esta zona que se ha planteado como una zona de futuras expansiones. O sea que esta zona de futuras expansiones es la zona que más riesgo tiene desde el punto de vista hidráulico fluvial. Y tenemos la zona que va a la bahía. ¿Sí? Aquí tenemos la zona, la vertiente de la bahía, ¿verdad? La vertiente de la bahía, miren los tamaños comparativos. Tenemos varios arroyos. Uno es el que cruza por Ecopetrol, otro son el de Policarpa Salabarrieta, y así aquí hay varios canales. Entonces, para que tengan el orden de magnitud de cuáles son los más grandes. Y si ven Boca Grande, cómo es Boca Grande y el centro en cuanto a áreas de drenaje. Y Manga. A ver. Díganme algo. En esos lugares deben ser los mejores. Deben ser. Los mejores, ya que eso está por los problemas que presenta. Debería tener un buen drenaje. O sea, si lo miramos por área, deben ser los de menor riesgo, ¿cierto? Sí, señor. Todo lo que está alrededor de la Ciénaga de la Virgen son los que tienen mayor riesgo, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, si usted fuera un alcalde, ¿quién fue el que me preguntó que qué haría un alcalde? ¿Hacia dónde apuntaría sus soluciones? Sí, profesor. ¿Cuáles son los que más presionan socialmente? Las personas que más poder de decisión tienen, ¿dónde están?
Profesor, yo diría que todos nosotros. Sí, En los barrios de estrato alto, profesor. Boca claro. Grande, Manga. Exacto. Esto no se hace con el fin clasista, sino con el fin de tener una visión objetiva, ¿verdad? Por eso lo estoy haciendo para que reflexionen ustedes más adelante como administradores qué van a hacer, hacia dónde deben apuntar sus decisiones, sin olvidar que todas estas regiones también generan un beneficio de generación de empleo y esto, pero que tenemos que tener cuidado también porque el riesgo real está alrededor de la Ciénaga de la Virgen en cuanto a drenajes pluviales y en la zona industrial de Mamonal, ¿verdad? Digamos que estas son las cuencas ya urbanas. Si miramos urbanamente, la cuenca más grande es la del Matute, luego viene la del Ricaute y luego la del Tabú. Estas serían las áreas más grandes, pero si vamos a pensar en expandir la ciudad haciendo grandes urbanizaciones de desarrollo de interés social, como está pasando para el Pozón, para Ciudad Bicentenario, que quedan en esta zona, tenemos que pensar en cómo le damos solución a estos temas de drenaje. Sin olvidar que Boca Grande también tiene problemas de drenaje, Manga tiene problemas de drenaje, el centro es un centro histórico que es un punto de mostrar de Cartagena, el cual también tenemos que resolver. Pero si miramos el orden de magnitud de cuál tiene mayor riesgo de perder vidas, por ejemplo, la mayoría de estas zonas tiene mayor riesgo de que se pierdan vidas por altas eventos catastróficos de inundación que lo que se podría generar en Manga Centro, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, señor. Bien, entonces, bueno, uso del suelo teniendo en cuenta las condiciones actuales y las proyecciones determinadas en el POT, análisis del comportamiento actual de los drenajes. Esto es ya, digamos, lo que uno hace generalmente. Entonces aquí tenemos este plano que me muestra todo lo que les había mostrado anteriormente, pero aquí tenemos una fuente que es el IGAC, donde están los tipos de suelo. ¿Para qué nos sirven estos planos de usos del suelo? Ya acá en el curso de hidrología. Para ver cómo han trazado, bueno, podría usarse para ver cómo ha trazado cada uno de los drenajes. Pues un suelo urbano no va a ser lo mismo que un suelo industrial o un suelo de cultivo. Y también por los tipos de cultivo. ¿Para qué nos sirven los tipos de cultivo y los tipos de uso del suelo? Para definir qué cosas de lo que hemos visto en hidrología. ¿Qué tipo de coeficientes? Los coeficientes de escorrentía o coeficientes de impermeabilización o el número de curva del Soil Conservation Service, ¿verdad? Para determinar qué tanta cantidad de agua se convierte en escorrentía superficial. Para eso es importante el uso del suelo, para nosotros determinar los coeficientes que vamos a utilizar para las estimaciones de las ecuaciones lluvia-escorrentía, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, señor. Aquí tenemos los arroyos. Por ejemplo, este arroyo Hormiga viene desde Santa Rosa, Villanueva, ¿sí? El Tomatal viene de acá de Bayunca. Aquí hay Tabacal, perdón. Este es el arroyo Matute. Aquí se Tomatal, pero es Matute. El Matute es este, perdón. Entonces, estos vienen de Turbaco. Se basaban todas estas características de todos estos drenajes. Se hizo unas relaciones de lluvias correntías y se obtuvieron para cada uno de ellos los caudales estimados, los caudales máximos para 2 años, 5 años, 20, 25 y 100 años, para cada uno de los principales canales que se mostraron acá, los principales arroyos, ¿verdad? Esto corresponde a las cuencas rurales. O sea, si nosotros vemos
las cuencas rurales pues son las que más aportan agua a la ciudad de Cartagena, ¿sí? Todas las cuencas rurales. ¿Qué pasa cuando toda esta agua llega aquí a la Ciénaga de la Virgen? ¿Quiénes son los primeros que se inundan? Boca Grande, Manga. No, porque esto no tiene que ver con Boca Grande. ¿Sí? Boca Grande está acá, ¿ves? Manga está aquí. ¿Sí? Cuando todas estas aguas llegan a la Ciénaga de la Virgen, todo lo que se inunda es el perímetro de la Ciénaga de la Virgen, que son los barrios populares, todo lo que es el Pozón, todo lo que son La María, todos los barrios que van aquí pegados a la Ciénaga de la Virgen, son los que se inundan. Cuando la Ciénaga de la Virgen se llena, que no tiene salida hacia el mar, todo esto se represa y todo esto se sube. Posible que parte de esto afecte un poco por los caños y lagos y haya un pequeño aumento del nivel de los caños internos, pero el que principalmente se afecta por la llenada de la Ciénaga de la Virgen son los barrios perimetrales a la Ciénaga de la Virgen. Bueno, pregunta aquí, ya esto ustedes lo han visto, o sea, cómo se hacen los estimados de los hidrogramas. En este caso se hizo una o sea, se descompuso o se sumaron, mejor, todos los arroyos que llegan a la Ciénaga de la Virgen y se obtuvo un hidrograma para toda la Ciénaga de la Virgen para determinar cuáles son aquellos canales, arroyos o drenajes que mayor impacto tienen. Entonces, si vemos aquí el de este color, que es el Tabacal, y el azul, que es el Hormiga, son realmente los que mayor caudal aportan a la Ciénaga de la Virgen. Esto con el fin de nosotros poder establecer acciones de mitigación más adelante si nosotros queremos disminuir la cantidad de caudal pico que llega a la Ciénaga de la Virgen, tendríamos que intervenir en primera instancia los arroyos Tabacal y Hormiga. Y fíjense que el Matute, que es el que pasa por allá por Villa Rosita, comparado con estos es mucho más pequeño. Tenemos tres más grandes que son el Tomatal en cuanto a caudales, el Hormiga y el Tabacal, que son los que tenemos acá, estos tres. ¿Sí? Digamos que estos son los que mayor aporte producen a la Ciénaga de la Virgen. ¿Preguntas? Hasta el momento no, profesor. Aquí hacemos un análisis para mirar qué pasa, por ejemplo, si sumamos el Hormiga más el Tabacal. Nos da este caudal pico. Si lo sumamos todo es el azul, nos da el total. Si sumamos 3, el Hormiga, el Tabacal y el Chiricoco, tenemos esta gráfica. Si lo sumamos los 4, nos da esta. Y si sumamos todos los drenajes, nos da esto. Entonces fíjense que ya uno puede ir tomando decisiones sobre actuaciones de tipo político, de tipo de ordenamiento territorial, la cual uno pueda decir, bueno, como administrador o como gestor, como líder, voy a intervenir estos tales canales. Por ejemplo, si yo interviniera el Hormiga y el Tabacal, estoy actuando sobre un valor significativo del caudal pico, y si yo lo logro controlar, pues bajo estos caudales, bajo el efecto de inundación que eso produce sobre la Ciénaga de la Virgen. Bueno, sí, no podemos tampoco descuidar que hay unos problemas menores también que afectan, que son, por ejemplo, las áreas locales, todas estas áreas pequeñitas, pero que producen inundaciones en las calles. Pero todas estas áreas locales también están influenciadas por el nivel que se dé en la Ciénaga de la Virgen, el cual está principalmente impactado por todos los grandes drenajes. ¿Está claro? Sí, señor.
Y luego venimos, por ejemplo, las zonas ya planas de Boca Grande, ¿sí? Son zonas bien planas, Manga, que también son importantes, no vamos a decir que no son importantes, sino que, digamos, las áreas son mucho más pequeñas, el efecto es menos catastrófico, el caso de que se presente un evento, sí hay muchas personas, pero no habrán aquellas masas grandísimas de aguas que puedan arrastrar personas, por ejemplo, llevarlas al mar, como aparece en Barranquilla, ¿sí? Que se arrastran las personas y son llevadas al río y luego al mar. Ya estos son características, sí, características numéricas de cada una de las cuencas, los caudales para zonas urbanas, la capacidad hidráulica de los canales, hay que evaluarla tal como está. Hacemos una evaluación de la capacidad hidráulica de cada tramo para poder saber qué hacemos, si lo ampliamos, si necesitamos más espacio, ¿sí? Todo esto se hace y bueno, encontramos lo que ya ustedes conocen, edificaciones metidas en las áreas de los canales, y etcétera, etcétera. Un aspecto supremamente importante es cuánto le costaba a la gente en afectaciones, ¿sí? Valoración económica de cuánto cuesta un evento de inundación, cuánto cuesta en el año estimado que la gente se inunde. Entonces, para eso se evaluaron el efecto que eso produce una inundación a la población, a las instituciones, a las unidades económicas, al medio de transporte. Para eso se hicieron encuestas a los hogares, a las instituciones, y se evaluaron la red de servicios públicos, qué pasa con los servicios públicos cuando hay un evento de inundación, para poder determinar pérdidas, las pérdidas que eso produce, aunque hay un efecto bastante importante que no se pudo evaluar aquí, que es muy difícil evaluarlo, sí se puede, pero para este caso específico no se evaluó, que por ejemplo, ¿cuál sería el costo en salud? ¿Verdad? Porque cuando se da una inundación, generalmente las condiciones de las viviendas cambian y ese impacto sobre la salud que produce la humedad de los hogares, las paredes, todo húmedo, produce generalmente epidemias. Esas epidemias traen gastos de salud, gastos, pérdidas de días laborales y muchas pérdidas económicas para los hogares. Bueno, todo eso se evaluó y se evaluaron barrio por barrio, sectores, se hicieron valoraciones de cuánto es las pérdidas económicas, y al final se concluye para esta fecha que el costo total en la zona urbana del distrito para la fecha en que se hizo este proyecto, valor anual, era del orden de 40.000 millones de pesos anuales, los cuales estaban distribuidos en un 53% en las viviendas, un 22% en el transporte, un 19% en las unidades económicas y un 3% en las instituciones, 1% en servicios públicos y 2% en gastos del distrito. Esta fue una valoración socioeconómica que se hizo en su momento. ¿Para qué sirven estas valoraciones económicas? A ver. Profesor, ahí tenemos que ver, por ejemplo, si necesitamos mitigar un problema, o sea, ver qué nos sale, digamos, qué nos sale más factible, cómo podemos atacar ese problema, digamos, Claro. de una manera eficiente. Así es. Contar de que sigan presentando tantas pérdidas como esta. Exacto, o sea, entonces fíjense que esta valoración se hizo en el año 2009. Uno pudiera decir, bueno, son 40.000 millones de pesos anuales sin meter la salud que vale toda la inundación a la sociedad. O sea que en 10 años tenemos 400.000 millones de pesos.
en 20 años 800.000 millones de pesos. Entonces justifica hacer las inversiones en resolver estos problemas, sin meter todo lo que tiene que ver con costos de salud. Bueno, otra de las cosas que se estudió fue mirar qué era lo más, cuáles eran los problemas más frecuentes que uno encontraba en los canales. Y lo que ya todos vemos todos los días, pero que en este momento se cuantificó, es que en el 94% de los canales que tenían problemas habían basuras, el 58% tenían escombros y el 94% sedimentos, ¿sí? Entonces vemos cómo es tan importante el aspecto social, ¿sí? Para que esto sea funcional. Ya este es por algunas, bueno, esto es lo mismo, pero un poquito para las otras vertientes y otras zonas. Bueno, también hay otros temas que tienen que ver con el drenaje, que es la marea. O sea, cuando la marea sube, también hay zonas que se inundan por marea y hay un efecto que hay una probabilidad alta de que cuando la marea esté alta se presenten fuertes lluvias, porque la marea alta trae presiones bajas y generalmente las fuertes lluvias se dan con presiones bajas. Entonces, si la marea está alta, en este caso en el pie de la popa, si la marea está alta y ya las calles están inundadas, imagínense para dónde va a coger el agua cuando se presente un evento de una precipitación de alta magnitud. Entonces ya vamos a tener problemas. Si ya los tenemos con el nivel de ascenso de la marea, si hay una coincidencia de estos picos con unas lluvias altas, pues vamos a tener unos eventos extremos bastante grandes. Y bueno, el tema de basura, esto se corrigió, está entonces en el pie de la popa, aquí se hizo un canal de concreto que se mantiene también sumergido, pero ha mejorado sustancialmente los drenajes de los callejones de los Pocitos y callejón de los Zapitos. El tema de la popa también ha mejorado, ahí hay unos diseños que se hicieron, que se construyeron en su momento. La doctora Dalia hizo algunos diseños sobre la protección de sedimentos en la popa y han dado buen sedimento, pero la popa tiene algunas zonas de deslizamientos que cada vez que se desliza todo ese material llega al pie de la popa. El tema de la invasión de los cauces de los arroyos es un problema grave. Hay viviendas construidas encima, ¿sí?, de los drenajes pluviales. Esto es supremamente crítico. Bueno, se hizo también ya en la fase de factibilidad, se plantearon algunas alternativas de soluciones. En su momento se planteó un canal perimetral a toda la Ciénaga de la Virgen, que saliera por donde están hoy haciendo Serena del Mar. En ese momento no existía Serena del Mar. ¿Está claro? ¿Ustedes conocen Serena del Mar? Toda la zona de la Boquilla. Toda la zona de lo que es la Boquilla, la vía que va a Barranquilla. Bueno, esta es una idea que se planteó, un proyecto que no ha avanzado, se planteó, pero quedó ahí con una alternativa de que no toda el agua de lluvia se drenara hacia el mar, sino que una parte, cuando estuvieran caudales bajos, fuera a la Ciénaga de la Virgen, para que la Ciénaga de la Virgen quedara alimentada con agua dulce y contribuyera a la parte de la conservación ambiental y no se sacara. Pero los excesos de agua y lluvia que pudieran causar estragos sobre la población que habita en los alrededores de la Ciénaga de la Virgen se vertiera al mar. Es una idea, una propuesta que se hizo en su momento que aún sigue vigente. Sin embargo, en esto pues se ha avanzado muy poco. La popa, se plantea en la popa hacer unos desarenadores en algunos sitios para captar la cantidad de arena que viene y hacer unos estanques de regulación que pudieran
disminuir los drenajes a las partes bajas de la popa. En esto tampoco se ha avanzado significativamente. Y se plantean unas zonas de amortiguaciones de caudales que pueden ser unos embalses en distintos sitios. Por ejemplo, este arroyo Hormiga. Si nosotros hacemos un embalse en un sitio específico, por ejemplo, aquí captamos toda esta agua, la retenemos y la soltamos lentamente, estamos disminuyendo los caudales picos que llegan a la Ciénaga de la Virgen. Así se planteó en el arroyo Tomatal, el arroyo Hormiga principalmente, y se buscaron varios sitios que pudieran ser unos vasos naturales para el manejo de la escorrentía superficial. ¿Alguna pregunta? Por un momento no, profesor. Bien, este ya es lo que ustedes deben ya haber hecho en el curso, cómo tenemos los caudales pico y a través de una serie de almacenamientos temporales el caudal pico lo podemos disminuir. Esta es una alternativa que se hizo proponiendo 5 embalses, otra alternativa proponiendo 3 embalses, 8 embalses. Están las zonas donde propusimos las distintas zonas de embalse, y esa es una opción que se ha planteado desde hace rato de hacer unos embalses de regulación. Y esta es la gráfica final de lo que pasaría si hiciéramos determinado número de embalses de regulación. ¿Cómo regularíamos nosotros el caudal total de la Ciénaga de la Virgen haciendo determinadas obras? O sea, el azul es sin regular, para este caso, este es regulado, ya para un caudal de 25 años, total regulado es este, y aquí el sin regular. Entonces, como bajamos los caudales en la medida en que hacemos embalses de regulación. Bueno, ya esto es el almacenamientos temporales residenciales que también se pueden utilizar. Esto fue lo que ya yo les mostré. Otra alternativa es mudar a la gente, tomar todas estas zonas y indemnizarlos o buscarle otra alternativa de reubicación y tomar todas estas zonas como áreas de amortiguación. Sin embargo, pues todas estas zonas, esto es bastante costoso. Se hizo la valoración de cuánto valdría sacar, por ejemplo, la gente hasta la cota 550, hasta la cota 1 metro, hasta la cota 1,5 metros, hasta la cota 2 metros, para uno poder decir, hagamos esto o hagamos esto otro. Esta solución fue la más costosa. Bueno, esta es la solución del barrio Lo Amador. Creo que con esto pues les doy una visión grande de lo que es el plan maestro de drenaje, y como conclusiones planteó en su momento y que siguen siendo válidas, y es que en las zonas urbanas consolidadas, ¿sí?, hagamos canalizaciones, establezcamos unas normativas de manejo, hagamos normativas para los nuevos desarrollos mediante almacenamientos temporales. De pronto, urbanizaciones nuevas que se hagan, se pueden hacer almacenamientos temporales en las nuevas urbanizaciones. Y en las zonas urbanas por consolidar, tendríamos que adicionar a todo lo anterior, hacer algunos embalses de regulación. Esto hace que si nosotros hacemos embalses de regulación, las estructuras de drenaje para evacuar las aguas pluviales son más pequeñas que si lo hacemos directamente. Si lo hacemos directamente, al impermeabilizar más zonas, vamos a tener más caudal y por lo tanto los caudales picos van a ser más grandes y las obras de drenaje van a ser mucho más grandes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y finalmente, lo más importante es que esta ciudad necesita una entidad que se encargue de los drenajes pluviales. Una entidad gestora, operadora, administradora, que maneje, así como estas aguas de Cartagena,
como está Electricaribe o como estaba Electricaribe, ahora Finia, se necesita alguien administrativamente maneje los drenajes pluviales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor, respecto a esa persona, Cuando digo persona me refiero a persona jurídica o persona natural, pero generalmente una persona jurídica. Sí, persona jurídica, se refiere a una entidad, digamos, adscrita a la... Puede ser una entidad adscrita o una entidad contratada o una entidad nueva, cualquiera que sea, puede ser de economía mixta, de economía privada, de economía pública, pero que exista. ¿Sí? Ok, profesor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por el momento no, profesor. Bueno, aquí tengo, este es un vuelo en dron del drenaje de alguna parte de los drenajes de Cartagena. Hoy tenemos muchas mejores herramientas para análisis, ¿sí? Entonces miren cómo los canales son considerados lo menos importante de toda esta zona. Vemos unos edificios imponentes y los canales en este caso tienen muy buena vegetación y es una pena muchas veces tener que acabar con esta vegetación para darle paso al agua, pero definitivamente tendríamos que tener, si quisiéramos conservar una zona verde amplia como lo que aparece en estas imágenes, necesitamos mucho más espacio que hoy ha sido totalmente tomado por las urbanizaciones. En este caso aquí específico donde está la Olímpica, aquí hay una obstrucción total de este drenaje, lo cual a veces provoca que se inunde. No sé si ustedes están ubicados donde es, qué canal es, el canal Matute, que viene desde el barrio Ternera, cruza por detrás de por lo que es esto todo es Ternera, y después entra a lo que es la Universidad San Buenaventura, lo cual le han dado un buen tratamiento en ese sector. La verdad es que ahí le han hecho un buen uso del canal durante muchos años, lo han mantenido. Vamos a mirar aquí a ver qué pasa. Estas imágenes son como de hace unos 5 años. ¿Alguna pregunta? Si están ubicados. Ya esto ha cambiado, han habido unas intervenciones de edificios bastante grandes que se han desarrollado en esta zona. Profe, qué pena, yo no estoy ubicada. Esas casitas de techo rojo, ¿cuáles son? Usted sabe dónde está Ciudadela ¿cómo se llama? Eso es por un poquito más abajo de la Universidad San Buenaventura. Esa es una urbanización nueva que hicieron allí, que es como si fuera un semiconjunto cerrado, pero en realidad es abierto, sino que se divide en 2, 3. Sí, aquí esto va hacia Villarrosita. Este canal va hacia Villarrosita y llega donde lo que hoy está el portal, patio portal. Profe, ya esa parte para allá es para Providencia, ¿no? Sí, más abajo, sí, señor.
Aquí creo que salimos a Patio Portal. Profe, ¿ese edificio es por al pie del terminal? Ya, no, más adelantico está el terminal. Lo que es a ver, vamos a adelantar. Por donde estaba el hospital La Carolina. Fíjate, esto que está aquí es cuando estaban haciendo el Patio Portal de Trascaribe. ¿Sí? ¿Sí se ubica? Mire, ahora sí se ubicaron. Sí, profesor, ahora sí. Ah, sí, señor. Gracias. Listo, entonces mire, esto es aquí apenas estaban haciendo Patio Portal. ¿Y saben cuál es Patio Portal? Donde Sí, está la el terminal de de Trascaribe. Trascaribe, sí. Exacto. Entonces, para ese momento se hizo este puente. ¿Sí? Todos estos puentes se hicieron. Este es Las Palmeras. ¿Sí? Aquí, fíjense, hay unos estrangulamientos. Todo esto produce problemas de inundación. Mire cómo hay la basura aquí. ¿Sí alcanzan a observar? Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, bueno, esto es como para mostrarles a ustedes todo lo y esta herramienta poderosa que son los drones, los vuelos en drones. Mire ya al final de la Ciénaga de la Virgen, como el canal llega a un canalito. Todo esto requiere que tenga un canal amplio, considerable, ¿sí? Bueno, creo que con esto les doy una visión general. Esto es por la bomba del Amparo, ¿cierto? Señor. Aquí se hizo este box pequeño que se hizo aquí para darle mayor capacidad a este puente. Por efecto de que estaba esta edificación, hicieron un estrangulamiento hacia este lado. Debía haber salido derecho. Y para mi concepto, pues de lo que yo observo en este video que me bajé ese día bajo el aguacero a tomarlo, es que pareciera que la funcionalidad de este cuerpo adicional es muy poca, ¿sí? No sé, lo que yo observo ahí. Bueno, sí tiene flujo. ¿Alguna pregunta, señores? Por ahora no, profesor. Bueno, Profe, entonces, yo señorita. no tengo una pregunta, pero es que entré un poquito tarde. ¿Será que usted me puede anotar en la lista? ¿Cómo? Que no entré muy puntual y usted ya había llamado a lista. ¿Será que me puede anotar? Sí, dígame. Álvarez Pacheco. Creo que soy la 3. Profe, Algarín, profe. Gracias. Algarín. Profe, de la Rosa. De la Rosa. ¿Quién más? Abimael. Nicolás Marimón. Eduardo Martínez, Daniela Navarro, Juan Orozco, Denis Pimienta, Puerta de Mitola. Bueno, cerramos aquí. Profesor, en base al ejercicio individual que usted... ¿Cómo? En base al ejercicio individual que usted comentó de los 4 primeros capítulos que tenemos que estudiar,
del capítulo 9 de pozos, ¿usted va a poner el ejercicio o nosotros tenemos que hacerlo en base a lo que nosotros estudiamos, un ejercicio, planteárselo? Me digo aquí que no encuentro el video para frenar. Aquí está. Perdón, me decía que Si usted va a plantear el ejercicio que nos va a poner de manera individual o nosotros tenemos que planteárselo. no, cada uno lo plantea. O sea, yo le doy los conceptos generales de qué es lo que quiero. O sea, para este ya es el final del curso, ¿sí? Final del curso ustedes van, después que ya, primero ahora estudiense lo que es la hidrología subterránea. Después que ya hagan las exposiciones y todo, entonces afinamos nuevamente el tema, ¿verdad? Pero la idea es que usted plantee la solución de una construcción que usted va a hacer donde tiene que bajar el nivel freático del agua, manejar el agua y construir en seco. Ok, profesor. Aplicando los conceptos de hidráulica de pozos. Te dice, yo voy a poner esto, voy a hacer este sistema, voy a bombear aquí, voy a drenar aquí, voy a hacer un dren acá, lo voy a hacer así. Y todo el tiempo que voy a construir va a estar seco. Bueno, muchas gracias, señores. Voy a detener la grabación. Doy por terminado el curso en el día de hoy. Espero que tengan un feliz día. Igualmente, profesor.